Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Muy bien, hermanos, gracias de nuevo por acompañarnos en esta noche. Hoy vamos a estar meditando en la vida de Jetro. Probablemente usted ha escuchado este nombre, probablemente usted ya sepa que Jetro fue el suegro de Moisés, pero hoy vamos a tratar de aprender un poco más de él, de su vida y aplicar eh, estos aspectos tan importantes de la vida de él a nuestra vida diaria. ¿Qué podemos aprender de Jetro, mis hermanos? Bueno, vamos a ver. Muy bien, a manera de introducción, hermanos, en esta noche, aprendemos que Jetro era madianita, era de la región de Madián, según lo que leemos en Éxodo 2, capítulo 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores, verso 17, vinieron y les echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Muy bien, aprendemos entonces que este hombre Jetro era de la región de Madián. Aprendemos, según lo que dice Génesis capítulo 25, 1 y 6, que este hombre fue descendiente de Abraham por medio de Setura. Aprendemos, hermanos, que o sabemos al estudiar la palabra del Señor, que esta región de Madián era un pueblo bastante malvado, bastante idólatra. Les dejo aquí las referencias bíblicas que por cuestiones de tiempo no podemos meditar en él. Pero es bien sabido que los madianitas eran una región bastante complicada. En varias ocasiones Dios envió a destruirlos. Una de ellas en Números capítulo 31 versículos 1 al 20. Usted recordará también en Jueces capítulo 6 cómo Dios envía a Gedeón, en este caso uno de los jueces, Gedeón, a luchar contra los madianitas. Entonces era un pueblo idólatra, era un pueblo malvado, no era una región de la cual usted quizás se hubiera llenado de orgullo, de decir, bueno, yo soy de Madián, ¿no? Porque era una región bastante complicada. Aprendemos entonces que este hombre Jetro vivió en la península del Sinaí. ¿Dónde quedaba esta región de Madián? Bueno, aprendemos que esta región estaba al este de Egipto, en la región de la península del Sinaí. Algo que es importante, hermanos, recordar es que cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 2, desde el versículo 11, encontramos cómo Moisés, que creció, nació, ¿no? Nació como esclavo, pero creció en el palacio del faraón, creció y fue educado como un egipcio. Al final llega un momento en que él se da cuenta, ¿no? De que es hebreo, de que no es egipcio, por defender a uno de sus hermanos hebreos, mata a un egipcio y por esa razón, por miedo, él huye. Moisés huye de la tierra de Egipto y llega precisamente a esta región de Madián, ¿no? Esta región donde se encuentra con estas 7 muchachas, hijas de Jetro. Es importante que usted tenga eso en su mente para el transcurso de esta lección. Aprendemos, como ya leímos en el texto también, que este hombre, Jetro, era un sacerdote
de Madián, según acabamos de leer, y sacando por conclusión lógica, probablemente también era un pastor de ovejas, o por lo menos lo fue en algún momento, más vemos que sus hijas ahora se dedican a pastorear, ¿no? A cuidar de estas ovejas, pero eso también es algo en lo cual no podemos profundizar. Aprendemos también de su familia, que por lo menos tenía 7 hijas, según lo que dice el texto en Éxodo 2:16, y al menos tenía un hijo, según lo que leemos en Números capítulo 10, versículo 29. De hecho, una de sus hijas, Séfora, es la que se llega a casar, en este caso, con Moisés. En Éxodo 2:21, dice la palabra, y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio él su hija Séfora por mujer a Moisés. Moisés y Séfora tuvieron 2 hijos, uno de ellos se llamaba Gersón, según lo que Éxodo 2:22 nos dice, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. También encontramos acerca de su otro hijo en Éxodo 18, 3 al 4, dice, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Muy bien, eso es lo que vamos aprendiendo acerca de la vida de Jetro. Vamos ahora a continuación, hermanos, a profundizar un poco en algunos versículos que encontramos acerca de Jetro y qué podemos sacar de esos versículos, qué aplicaciones podemos sacar. Lecciones que nosotros necesitamos aprender de Jetro. En primer lugar, aprendemos que Jetro fue un hombre agradecido y hospedador. ¿Por qué decimos eso? Lea usted conmigo, recuerde que Moisés viene huyendo, viene escapando de Egipto, llega a la región de Madián, se encuentra con estas 7 mujeres, pastoras, las defiende de estos hombres, dice en el versículo 18, y ellas volviendo a Reuel su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Les dice él. Ellas le contestan, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó agua y le dio a beber a las ovejas. Dijo él a sus hijas, ¿dónde está? Versículo 20, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Ok, ¿qué podemos aprender de Jetro? ¿Por qué decimos que es agradecido y hospedador? Perdón, hermanos. En primer lugar, porque quiso conocer al hombre que ayudó a sus hijas con el rebaño. Él le dice a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué lo dejaron? Vayan a traerlo, llámenlo para que coma. Él también quiso alimentar a este hombre que ayudó a sus hijas con el rebaño. Es decir, fue amable y fue simpático, fue hospedador con un hombre en necesidad. En otras lecciones y en otros capítulos hemos hablado acerca de la importancia de la hospitalidad, de recibir personas en nuestras casas. Y cuando se estudia de la hospitalidad, hermanos, en la palabra del Señor, generalmente, por no decir que en todas las ocasiones, se refiere a recibir extraños, extranjeros en nuestra casa. Encontramos a un hombre, Jetro, agradecido con Moisés por haber defendido a sus hijas, por haberles ayudado, y le quiere mostrar su hospitalidad dándole de comer. Algo que es bastante curioso, por lo menos para mí, hermanos, es que no solamente fue confiable y ayudó a un extranjero, sino que estuvo dispuesto a alojar a Moisés en su casa por 40 años.
Si usted lee el versículo 21, dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer. Cuando usted lee Hechos 7:30, se da cuenta que estuvo por un periodo de 40 años. Imagínese usted, Jetro no solamente lo invitó a comer, sino que comenzaron a entablar una relación y como Moisés venía huyendo, era un hombre que estaba en necesidad, no tenía trabajo, no tenía quizás un lugar a donde ir. Probablemente yo me meto en la historia y empezaron a entrar en conversación porque dice Moisés convino, o sea, fue un acuerdo. Probablemente entraron en una conversación, pero encontramos a este hombre Jetro dispuesto a recibir a Moisés en su casa, en su tierra. Le dio trabajo y no solamente eso, sino que también al final le dio a una de sus hijas, a Séfora, por esposa, por mujer. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que invitamos a alguien a almorzar o a comer a nuestra casa y lo hospedamos por 40 años bajo nuestro techo? ¿Se imagina usted el impacto al que me estoy refiriendo? La clase de hospitalidad que tenía Jetro. Bueno, aprendemos mucho de él. Quizás no vamos a recibir a alguien por 40 años en nuestra casa. Quizás tampoco le vamos a dar una de nuestras hijas. Pero sí debemos aprender acerca de la hospitalidad y ayudar a aquellos que están en necesidad. No solo a nuestros hermanos, sino también a personas desconocidas. Realmente este es un servicio que ofrecemos a Dios. En segundo lugar, hermanos, son 6 cosas las que vamos a ver en esta noche. En segundo lugar, aprendemos que Jetro fue un hombre generoso y un hombre servicial. Con gusto, es lo que yo puedo deducir. No pienso que haya sido obligado, no pienso que haya sido coaccionado. Con gusto entregó a su hija para servir a Dios con su esposo en una tierra lejana. Versículo 21 y 22 dice, Moisés convino en morar con aquel varón, y éste le dio a su hija Séfora por mujer. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Ok? En tierra lejana. Con mucho gusto este hombre le dio a su hija. Pero no solamente eso, hermanos. Cuando usted estudia acerca de la vida de Jetro, puede llegar a la conclusión de que ayudó a Moisés a crecer y a madurar. Cuando Moisés escapó de Egipto, tenía aproximadamente 40 años. Encontramos ahora a Moisés por 40 años viviendo con Jetro. Es decir, encontramos que cuando Dios llama a Moisés para ir a liberar al pueblo de Egipto, Moisés tenía por lo menos 80 años. Ya había vivido 40 años con Jetro, se había casado, tenía 2 hijos, pero este hombre por 40 años ayudó a Moisés a crecer y a madurar, dándole un lugar para estar, dándole una casa, dándole una esposa, dándole una familia, dándole trabajo. Cuando usted lee el capítulo 3, versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Imagínese usted, no fue algo solamente de un almuerzo, de una cena, de un día o quizás unas semanas. Fueron años. ¿Qué pasó durante todos esos años? No lo sabemos. Probablemente Moisés aprendió de Jetro. Jetro aprendió de Moisés. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 40 años? ¿Cuánto creció Moisés? Sin lugar a duda, permitió, y esto lo encontramos al leer los siguientes textos, permitió sin discusión que Moisés regresara a Egipto
después de 40 años, llevándose a su familia. Cuando usted salta, hermanos, a Éxodo capítulo 4, parte del capítulo 3, pero también el capítulo 4, es el momento en el que Dios le hace el llamado a Moisés para ir a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Una vez más, después de 40 años, ya Moisés tenía su vida hecha, ya tenía trabajo, tenía familia, había vivido en esa región durante mucho tiempo y Dios lo llama para ir a libertar al pueblo de Egipto. Es interesante, hermanos, ver cómo Moisés, en ese momento que recibe el llamado, empieza a exponer un montón de excusas, un sinnúmero de razones por las cuales él no se cree capacitado de ir a Egipto, y en parte, hermanos, humanamente yo lo entiendo. Era muchas cosas las que tenía que dejar por cumplir esa misión. Pero una de las cosas que a este servidor le llaman la atención, hermanos, es que cuando él recibe este llamado del Señor, él se acerca a Jetro, y casi como que, vaya, como que le pide permiso a Jetro para poder irse. Usted lo ve en el capítulo 4, versículo 18. Dice, así se fue Moisés, y volviéndose a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. En esas palabras, en esas simples palabras que acabamos de leer, usted encuentra a Moisés casi como que poniéndole la renuncia a Jetro. Recuerde que en este momento Moisés está trabajando para Jetro y Moisés le está prácticamente poniendo la renuncia, le está diciendo, tengo que ir a Egipto, tengo que ir a cumplir la misión del Señor, tengo que ir a rescatar a mis hermanos. Sin discusión, ¿cuáles fueron las palabras de Jetro? Ve en paz. No entró en una discusión, no, ¿por qué me vas a dejar? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con el trabajo que tienes aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Por qué me vas a abandonar? No, no entró en una discusión con Moisés. Sin discusión, lo dejó ir. Y no solamente eso, sino que mantuvo a Séfora y a sus niños mientras Moisés estaba en una misión peligrosa. Quiero que vaya conmigo, siempre en Éxodo, hermanos, no vamos a ir a otro libro, siempre en Éxodo, en el capítulo 18, versículos 2 al 6. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Moisés, de Faraón, perdón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Hermano, cuando usted estudia la palabra del Señor en esta porción de Éxodo, especialmente el capítulo 4 y el capítulo 18, en el capítulo 4, hermanos, y perdone que me haya reído un poco. En el capítulo 4, versículo 24 al 26, usted encuentra que hubo un momento cuando Moisés recibe el llamado para ir a Israel y él va de camino a Israel junto con su esposa y su hijo Gersón. Hubo un momento en el que Dios quiso matar a Moisés, y si no es por su esposa Séfora, creo que Dios estaba dispuesto a hacerlo. Lea conmigo Éxodo 4:24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés. Entonces Séfora tomó
un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es decir, Moisés va con su familia, va hacia Egipto. Moisés ya se había llevado a su familia, pero en una posada, en una parada que hicieron, Dios estaba determinado a matar a Moisés. Y lo hubiera logrado si no fue porque Séfora, dice, tomó un cuchillo y cortó el prepucio de su hijo Gersón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se había dispuesto a eliminar o a matar a Moisés? Recuerde que por 40 años Moisés vivió en la tierra de Madián y que por 40 años Moisés había dejado de practicar, si en algún momento lo practicó y si en algún momento lo conocía, había dejado de practicar la señal del pacto, en este caso la circuncisión. La circuncisión no era algo que se practicaba en la región de Madián, donde él ha vivido por 40 años, pues resulta ser que su hijo Gersón no había sido circuncidado. ¿Cómo iba Moisés a cumplir una misión con el pueblo de Israel? ¿Cómo iba a ser buen ejemplo si él mismo no estaba cumpliendo la señal del pacto? El texto no lo dice, parece que Moisés tal vez lo había olvidado, o lo sabía y no lo había querido hacer. Y es en este caso Séfora quien tiene que tomar el cuchillo y circuncidar a su hijo y le dice: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Y dice que en esa oportunidad, dice, así le dejó ir. Probablemente, aquí vamos a decir probablemente, esa mujer y ese hijo que se habían dispuesto a ir con Moisés a la región de Egipto se tuvieron que regresar. Es por eso que estamos diciendo acá, dice que cuando Séfora y su hijo regresan, Jetro los mantuvo en su casa mientras Moisés estaba en la tierra de Egipto. Y en el capítulo 18 que leímos hace un momento, encontramos a Jetro trayendo a Séfora, su hija, y a sus nietos, trayéndolos al encuentro de Moisés en el campamento que estaba en el desierto. Como quiera, encontramos a un gran hombre, a un gran padre, a un gran abuelo, tomando cuidado de, en este caso, su hija y de sus nietos, mientras su yerno Moisés se encontraba en esta misión. Entonces encontramos a un hombre generoso y también servicial. Debemos ser en la iglesia del Señor las personas más generosas y más serviciales que podamos ser, no solamente con nuestros demás hermanos en la iglesia del Señor, sino especialmente con aquellos que no conocen de la verdad. Prediquemos el Evangelio, hermanos, no solo con palabras, sino también con acciones, que otros puedan ver al Señor Jesucristo revelado o reflejado en nuestras vidas prácticas. En tercer lugar, hermanos, era un hombre respetado y un hombre amado. ¿En qué decimos esto? En Génesis 4:18, una vez más, encontramos el hecho de que Moisés, en cierta forma, llegó a pedirle permiso, o por lo menos a informarle a Jetro de su partida a Egipto. Esto nos demuestra el gran respeto que Moisés le tenía a su suegro. Pero no solamente eso, aprendemos o podemos ver que sus hijas obviamente también lo amaban y lo respetaban. En ese primer encuentro que ellas tuvieron con Moisés en el pozo y regresaron a su padre en Éxodo 2:19, le dijeron toda la verdad acerca de Moisés, lo cual nos deja ver cuánto respetaban sus hijas a su padre. Podemos ver que sus hijas, especialmente Séfora, vivió con él aún 40 años después de su matrimonio. Estuvo ahí cerca de su padre. Y aprendemos también que ella vivió con él mientras Moisés estuvo en Egipto. Una vez más, lo que acabo de mencionar anteriormente, según lo que encontramos en Éxodo 18, 2 al 6. Todavía él
mantuvo a su padre, a su hija y a sus nietos viviendo con él. Encontramos entonces a un hombre que ha sido respetado y que ha sido amado. Cuando él se encontró en el Sinaí, esta es la señal de respeto y de amor más grande que yo pueda ver de un yerno para con su suegro. Cuando se encontró con él en esa ocasión, en Éxodo 18, dice que Moisés se inclinó y le besó y le contó todo lo que había hecho. Lea conmigo el texto, Éxodo 18, versículos 7 y 8. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó, una reverencia, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés le contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Palabra del Señor. ¿Nota usted esa relación cercana entre Moisés y Jetro? ¿Nota usted cómo Moisés amaba y respetaba a su suegro? Hasta se inclina, lo besa, tiene la confianza de compartir con él todas las cosas que Dios le había hecho, cómo Dios lo había bendecido. Hermanos, cuando yo estudio y leo estos versículos, es una exhortación para este servidor, es una exhortación para mí mismo, y me recuerda el gran respeto, la gran admiración que debo tener por el padre de mi esposa, que dicho sea de paso, es también mi padre espiritual, quien me predicó el Evangelio, quien me trajo a Cristo Jesús. Hoy puedo decir con mucho orgullo que mi suegro es mi padre espiritual, el que me engendró por medio del Evangelio para poder llegar a los pies de Cristo. Con solo esas dos razones ya le debo respeto y le debo admiración, le debo esa confianza que encuentro de Moisés para con Jetro. Así que Jetro fue un hombre respetado y amado, y cómo no lo iba a hacer si era un hombre tan especial, agradecido, hospedador, generoso y servicial. Así debemos nosotros también ser. En cuarto lugar, hermanos, aprendemos de Jetro que tenía o llegó a tener una profunda reverencia por Dios. ¿Dónde vemos esto, hermanos? En Éxodo capítulo 18, en el verso 8. Acabamos de decir que llega Jetro al encuentro con Moisés. Moisés en su tienda le empieza a platicar, le empieza a contar todas las maravillas, todas las cosas que Dios ha hecho con él. Dice cómo le habían librado en el camino de muchas cosas. Y vea lo que pasa en el versículo 9. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que Jetro se alegró, en primer lugar, verso 9, se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Encontramos también la siguiente declaración en el versículo 10. Jetro no solamente se alegró, sino que dijo en el verso 10, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Verso 11, vea la declaración, dice Jetro, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, y prevaleció contra ellos. Hermanos, qué gran porción de la palabra estamos leyendo acá. Encontramos a un hombre, hermanos, que debemos recordar de la región de Madián, una región idólatra, una región malvada. Se nos dice que era sacerdote de Madián, es decir, sacerdote de algún ídolo. Hasta este momento Jetro no había conocido, no había tenido reverencia por el único y verdadero Dios, había servido quizás
a otros dioses, quizás tenía otras prácticas paganas o religiosas en su ciudad de origen, pero cuando Moisés le declara todas las maravillas que Jehová había hecho con él, con el pueblo de Israel, en el versículo 11 encontramos a este hombre diciendo, ahora Moisés, por lo que me estás diciendo, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, minúscula, porque en lo que se ensorbebecieron, prevaleció contra ellos. Ahora finalmente él, Jetro, está viendo las bendiciones, la bondad y el cuidado de Dios. Varias cosas o un par de cosas encuentro aquí. La importancia de nosotros declarar ante otros las grandes bendiciones, las grandes cosas que el Señor nos da. A dar testimonio, no solo predicar el Evangelio, sino a compartir con otros las grandes bendiciones que el Señor ha hecho en nuestra vida. Quizás cuando unimos la predicación del Evangelio junto con nuestra experiencia personal de lo que el Señor nos da, de lo que el Señor nos bendice, quizás otros lleguen al conocimiento de la verdad. Quizás aquellos que todavía no conocen al Señor podrán decir estas mismas palabras. Ahora sé que solamente hay un Dios. Lo siguiente que encuentro en ese texto es precisamente eso, cómo otros van a llegar al conocimiento de la verdad cuando usted y yo hablemos. Si usted y yo permanecemos callados a las bendiciones que el Señor nos ha dado, quizás otros nunca van a conocer. Es nuestra misión, nuestra responsabilidad, hablar y compartir las bendiciones que el Señor nos da para que otros sean también edificados, conozcan la verdad y el Señor, por supuesto, sea glorificado. Este hombre Jetro tenía su reverencia por Dios y esta reverencia lo condujo a una verdadera adoración a Dios. Solamente el siguiente versículo, hermanos, luego de que Jetro hizo esta declaración, de que pudo llegar a la conclusión de que Dios era el verdadero Dios, ¿qué fue lo que hizo? Tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Fue en Madián donde Jetro conoció de Jehová. No es posible que Moisés le haya enseñado a Jetro y a su familia durante estos 40 años. No lo creo. El mismo Moisés todavía no tenía un completo entendimiento de quién era Jehová hasta que tuvo ese encuentro con el Señor en la zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3. Él era sacerdote de Madián, como ya lo mencioné. Probablemente servía a otras deidades, a otros dioses paganos, pero llegó un momento en que llegó al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad, del verdadero Dios, lo llevó a una verdadera adoración. Inmediatamente de que él reconoce esto, el verso 12 dice que Jetro tomó holocaustos y sacrificios para Dios. Hizo un holocausto, un sacrificio, un servicio, un culto, una reverencia al único y verdadero Dios. ¿Podría haber sido Jehová? Simplemente no lo sabemos. No hay indicios de que Jetro sirviera a Jehová antes de esta ocasión. No lo hay. Pero en el momento que conoció a Dios verdadero o supo de él, ese conocimiento lo llevó a adorar a Dios de verdad, de todo corazón. Y eso también nos deja a nosotros una gran lección. Esta reverencia, hermanos, lo condujo
a una verdadera adoración a Dios. En Éxodo 18, cuando Jetro aprendió todo lo que Jehová había hecho, su alegría y su fe lo llevaron a, número 1, adorar. Pero número 2, adorar a Jehová. No adorar a los dioses que adoraba antes, no, adorar a Jehová, al Dios verdadero. Lo llevó a adorar inmediatamente. Note que en el texto no fue ni al día siguiente o cuando regresó a su ciudad, inmediatamente. Y comió él con Aarón y todos los ancianos de Israel delante de Dios. Me parece a mí como que hubo una fiesta, una reunión delante de Dios. Este hombre ahora está dispuesto a tener comunión, relación con este Dios verdadero. Lo cual nos lleva a concluir que debemos adorar de una manera que implique un sacrificio de nuestra parte. ¿De dónde tomó Jetro los sacrificios y los holocaustos? Que por cierto, debieron haber sido animales. ¿De dónde los tomó? Tiene que haber sido de su propio rebaño. Le tuvo que costar. Nuestra adoración debe implicar un sacrificio de nuestra parte para que el Señor realmente se agrade de nuestro sacrificio. Su adoración fue una respuesta natural de su fe. Su reverencia por Dios hizo del culto una prioridad. ¿Es nuestro servicio a Dios una prioridad en nuestras vidas? ¿Está Dios en primer lugar en nuestras vidas? ¿Adorarle a Él como Él se lo merece? Pues aprendemos de Jetro que él hizo, en el mismo momento que conoció al Señor, hizo la adoración una prioridad, hermanos. Jetro no permitiría que nada interfiriera a pesar de que él vivía en una tierra idólatra e inmoral. Es que a veces uno no se pone a profundizar en estas cosas. Jetro está aceptando a Dios, a Jehová, como el único, el verdadero Dios. ¿Qué iba a pasar ahora que regresara a tierra de Madián? Con su antigua vida, con sus antiguas prácticas religiosas. Dejaría ya ser sacerdote en Madián, porque ahora él conoce al verdadero Dios, a quien ahora está dispuesto a servir, lo cual nos deja una gran enseñanza. Él llegó a conocer el privilegio de adorar a Dios y estuvo dispuesto a dejar lo que estuviera en el camino. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar nosotros cualquier cosa que impida nuestra adoración verdadera a Dios? Adorarle en espíritu y en verdad y dejar el pasado, renunciar a nuestras antiguas costumbres religiosas, a dejar una religión, a dejar nuestra familia, a dejar nuestra propia vida por servir al Señor. Jetro, sin lugar a duda, lo hizo, mis amados hermanos. Bien, siguiente punto, y con ese casi vamos aterrizando, hermanos. Jetro ofreció, en este caso, a Moisés un buen juicio y consejos piadosos. Quiero que veamos este texto aquí mismo en Éxodo 18, versículos 13 y 14. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, todo el día. Verso 14. Viendo el suegro de Moisés, Jetro, todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? En primer lugar, quiero que note que Jetro observó antes de hablar. En segundo lugar, acude a Moisés y le pregunta, y luego de que Moisés le da la contestación, que el pueblo viene a mí para consultar a Dios y cuando tienen asuntos
Vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Jetro fue directo en sus sugerencias. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Note lo directo, hermanos, que fue Jetro. No está bien lo que haces. Lo cual nos muestra que Jetro respetaba la autoridad de Moisés. Y en su amor, en su interés por su yerno, le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y tú no podrás hacerlo solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y para avanzar un poquito en esta lección, él le dice que escoja hombres, que delegue hombres que le puedan ayudar en asuntos que no son tan importantes, que son de menos importancia. Pero en el versículo 23 me encanta la sugerencia de Jetro, porque le dice a Moisés que primero verifique con Dios. Verso 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y la propuesta le pareció a Moisés. Y el verso 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Jetro no buscó nada para sí mismo, simplemente vio un error que Moisés estaba cometiendo, se estaba desgastando física, emocional y espiritualmente. Él iba a desfallecer, el pueblo iba a desfallecer y Jetro le dice a Moisés, no es bueno lo que haces, tienes que delegar funciones, tienes que poner a trabajar a otros hombres para que el trabajo sea repartido. Y a Moisés lo consultó con el Señor y le pareció bien y así lo hizo. Observó, hermanos, entonces Jetro a Moisés tratando de manejar todo el juicio con la gente por sí mismo. Le dijo a Moisés que lo que estaba haciendo no era bueno. Moisés pronto se desgastaría, se agotaría también la gente, no se podría hacer el trabajo adecuado, interfería con su deber más importante, el cual era escuchar la voz de Dios y transmitirla al pueblo. Y negaba a Moisés la oportunidad a otros hombres o el privilegio de servir a Jehová. Es decir, había un problema evidentemente ahí. La clave o el consejo de Jetro para Moisés fue delegar, delegar, delegar. Muchos buenos sistemas judiciales hoy en día se basan en este patrón, a seleccionar hombres dentro de la gente, hombres que sean capaces, hombres que temen a Dios, hombres de verdad que odian la codicia. Como en Deuteronomio 1, 9 al 18, donde encontramos, hermanos, autoridad en varios niveles dentro del pueblo de Israel. Hoy en día, en nuestras congregaciones, estamos ante el reto también de aprender a delegar. Sí, mis hermanos, en la iglesia del Señor, el predicador no lo puede hacer todo. El predicador necesita predicar, necesita salir a buscar a los perdidos. El predicador, hermanos, necesita enfocarse en su trabajo mientras se delega otras funciones en otros hermanos. No digo que el predicador no pueda limpiar, que el predicador no pueda pintar, que el predicador no pueda hacer otras cosas, pero necesitamos, para que la obra marche bien, delegar funciones. Y esto a los predicadores nos cuesta mucho. Hermanos, no todo lo podemos hacer nosotros. Aprendamos de Jetro, aprendamos de Moisés,
aprendamos a delegar responsabilidades en los demás miembros de las congregaciones a las cuales pertenecemos, para que usted no se canse, para que todos trabajemos y la obra del Señor camine mejor. Eso aprendemos entonces de la vida de Jethro. Para finalizar con esta última diapositiva, hacemos un resumen, hermanos, de las lecciones que podemos aprender de Jethro. Fue un hombre agradecido, fue un hombre hospedador, fue un hombre generoso, fue un hombre servicial, fue un hombre respetado y amado, pero fue también un hombre que tenía una profunda reverencia por Dios y su reverencia lo condujo a una verdadera adoración a Dios. Y finalmente ofreció un juicio y consejos piadosos. Probablemente en su congregación usted pueda ser uno o pueda ser una que va a ofrecer consejos sabios, piadosos y de buen juicio para sus demás hermanos en Cristo o quizás para su predicador. Sin lugar a duda, necesitamos más hombres y mujeres en la iglesia como Jethro. Necesitamos Jethros en la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, el tiempo se nos ha agotado en esta noche y también la lección, también la serie que hemos tenido. Para mí ha sido un gozo, un placer y un gran privilegio compartir con ustedes esta serie que espero de todo corazón haya llenado sus vidas espirituales. Por favor, hermano, siéntase en la libertad de compartir este material y todos los materiales que compartimos en este ministerio con otras personas que aún no conocen o no han conocido la verdad del Señor. Haga que el nombre del Señor sea glorificado y que otros vengan al conocimiento de la verdad. Su hermano y amigo Cristian Vargas les agradece, hermano, por habernos acompañado en esta serie, por estar todas las noches al pendiente de cada una de las lecciones que este servidor y los demás comparten con ustedes. Quisiera en esta noche, hermanos, despedirme con una oración, esperando poder verles pronto en otro estudio, en otra entrega de la palabra del Señor. Oremos y quedaremos despedidos. Padre, a usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias damos por su amor, por su palabra que nos edifica cada día. Doy gracias por haberme permitido exponer su palabra en esta noche y doy gracias por todos los que la han escuchado, pidiéndole para que todos podamos, Señor, vivirla, reflejarla en nuestras vidas esta palabra y que otros puedan conocerla. Perdónenos una vez más nuestras faltas y guíenos siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén. Bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la